Si estás cansada de correr detrás de los resultados, de compararte constantemente con otras personas que hacen exactamente lo mismo que tú, te sientes que estás frustrada por intentar y no ver resultados, entonces quédate porque este episodio es para ti. Bienvenida a Recalculando, el podcast donde los negocios se construyen desde el alma y la vida se sostiene en la palabra de Dios. Soy Erika Ñáñez y estoy encantada de estar aquí contigo cada semana. Aquí no hablamos de fórmulas mágicas, hablamos de procesos reales y propósito eterno. Porque a veces, para avanzar de verdad, no hay que empezar de cero, sino hay que empezar recalculando. Porque muchas veces creemos que lo que nos está faltando es estrategia, cuando en realidad lo que nos está haciendo falta es orden. Lo viví en carne propia porque llegó un punto en el que tenía productos, tenía un ecosistema de productos perfectamente hecho y funcionando. Tenía alumnos, tenía alumnas, tenía contenido, tenía seguidores, tenía alcance. Tenía todo lo que se supone que cualquier persona necesita para sentir que es exitoso o exitosa, pero me faltaba algo demasiado importante y ese algo era la paz. En ese momento me empecé a cuestionar cosas, dije, ¿será que ya no tengo que hacer lo que hago? ¿Será que tengo que abandonar por lo que he trabajado tanto tiempo? Y en ese momento, en ese justo momento, hubo un versículo que marcó un antes y un después en mi vida y es el que te voy a mostrar el día de hoy, que de hecho lo tengo por acá, Mateo 6:33. Esto es una pizarra que tengo en mi casa. Desde ese momento lo he colocado en muchos espacios de mi casa para que siempre esté allí como ese recordatorio de la fuente, de qué es lo que tengo que hacer. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Este versículo marcó una temporada importante en mi vida porque llegó justo en el momento en que necesitaba o estaba orando por respuestas. Y recuerdo que justo llegó a principio de este año 2025, el día de mi cumpleaños específicamente, 2 personas, una de ellas, una alumna, Jocelyn, la menciono, me mandó un mensajito el día de mi cumpleaños felicitándome y ella me dijo, no sé qué regalarte, o sea, estuve orando por ti, ¿qué te puedo regalar? Y lo que creo que te puedo regalar es una palabra de parte de Dios, y lo que ella me regaló fue ese versículo, o sea, me envió ese versículo y era realmente lo que yo estaba necesitando escuchar para poder empezar o entrar en una nueva temporada de mi vida, que ya te lo había comentado, la llamé Recalculando. Y en ese momento cuando entré en esa intimidad, debo confesarte, yo te voy a abrir mi corazón con total sinceridad, debo confesarte que cuando llegó esa palabra, no inmediatamente le hice caso. Debo reconocer, porque esto también te va a pasar, y yo sé que sí, porque somos seres humanos, que nos pasa. Recibí esa palabra, estaba buscando respuestas, me llega la respuesta y no acciono. Seguí accionando en lo que creía que tenía que hacer, en las estrategias, lo que ya había sido validado, estaba funcionando en mi negocio, pero empezó a pasar cosas y la cosa se empezaba a empeorar, tenía resultados, pero no me sentía completa, me sentía realmente mal. Estaba en ese punto en el que abría la cámara, cerraba la cámara y sentía como una sombra. Yo a veces me imagino que habrán estas personas que son muy famosas, actores, actrices, que eventualmente pasan por algún proceso depresivo, algún proceso difícil en su vida. En mi caso no fue de depresión, gracias a Dios, pero me imagino que debe de ser más o menos así, que por ejemplo está el público, tienen mucha fama, tienen mucho éxito, pero se sienten vacíos. Aún así sienten que algo falta. En mi caso particular, gracias a Dios que tengo años caminando pues en mi vida cristiana, pero no fue sino hasta este año en el que tuve esa intimidad tan profunda con el Señor porque lo necesité. Entonces, pasaron meses, yo cuando recibí esa palabra no le hice caso y seguí por mis fuerzas, en mi entendimiento, en lo que sabía hacer. Y empecé a darme cuenta que ya las cosas no estaban funcionando tanto como venían funcionando. Si bien mi negocio seguía facturando y pagando sus cuentas y haciendo todo como se tenía que hacer, no, algo faltaba. Ahí fue cuando literalmente levanté mis brazos y dije, bueno, ya, me rindo porque me siento cansada. Yo creo que
la emoción no era tanto, o lo que yo podía notar no era tanto en los resultados de mi negocio, sino era en cómo yo me estaba sintiendo. O sea, tenía resultados, pero no me sentía feliz. Así que en ese momento levanté mis brazos y dije, bueno, mira, me rindo, porque la verdad que ya yo no sé qué más hacer. Esto ya se estaba viendo reflejado en mi relación con mi familia, pues ellos me veían muy triste, constantemente estaba como apagadita y no es mi personalidad. Así que dije, ok, es momento de tomar acción, es momento de hacer lo que tengo que hacer. Y en ese momento pude recordar este versículo que en su momento me fue entregado y ahí dije, claro, es esto. Ya el Señor me estaba cubriendo, ya Él me estaba diciendo, busca primeramente mi reino y mi justicia y todas las demás cosas, todo eso que tú anhelas, todo eso que por lo que estás trabajando va a llegar y va a ser añadido a tu vida. Así que decidí entrar en esta nueva temporada de mi vida en la que empecé a recalcular, pero desde ese silencio, desde escuchar la palabra de Dios. Muchas veces yo digo, el Señor me habló y el Señor me habló significa me senté en la intimidad y escudriñé la palabra y a través de esa palabra pues pude tener entendimiento o una respuesta de lo que yo estaba esperando en ese momento específico. Así que fue a lo que me dediqué. Básicamente hice un ayuno de oración, un ayuno en el que filtré redes sociales, me desaparecí, o sea, literalmente desinstalé Instagram, desinstalé las redes sociales de mi teléfono y comencé ese tiempo de buscar al Señor, buscar primeramente su reino y su justicia. De verdad fue la mejor decisión que pude tomar, no te voy a mentir, al principio me dio mucho miedo y descubrí allí que había un ego importante, o sea, había una dependencia importante a mi presencia en redes sociales y yo no lo había notado hasta ese momento. Así que dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y punto. Duele, sí, pero lo voy a hacer y punto. Entonces, cuando entré en ese silencio, empecé a redactar o escribir. La forma como lo hice fue que empecé a escribir, todos los días buscaba su palabra, todos los días empecé como a escudriñar lo que ya venía haciendo, pero con mucha más intensidad y más desde el silencio, apagando todos los agentes externos que no me permitían interpretar lo que Dios quería que yo hiciera en esta temporada. Así que en ese silencio pude escuchar su voz, pude entender muchas cosas, pude sanar cosas y tomar acción en obediencia en otras que no tienen nada que ver con un negocio y con emprendimiento, sino que tenían que ver conmigo, que de alguna manera también estaban siendo obstáculo para que esa promesa de Dios o ese propósito por el cual yo fui creada se cumpliera. Y en ese tiempo de intimidad pude llegar a varias conclusiones y que te las quiero compartir, me las documenté para no perderlas y no pasarlas por alto. Y lo primero que yo me preguntaba es, ¿qué significa eso de buscar primeramente a Dios? Yo creía en su momento que era como, bueno, abandonar todo y es a Dios y listo. Y bueno, sí, eventualmente hay personas que tienen un llamado a dejar todo y entregar su vida al 100% a la obra de Dios, ¿no? Pues por supuesto estamos llamados a entregar nuestra vida completamente a Dios y que todas las áreas lo glorifiquen, pero en realidad en este caso particular, en mi caso particular, el Señor no me estaba pidiendo que yo entregara el 100% de mi tiempo a su obra, sino que pudiera entrar en ese silencio y entendiera mis prioridades. Eso creo que era lo más importante. Marcar prioridades en mi vida. Me di cuenta que había dado el primer lugar a mi negocio por la cantidad de cosas que tengo que hacer en mi negocio. Le había dado ese primer lugar y había depositado mi confianza en mis estrategias y en mi conocimiento. Por supuesto, sin querer y de manera totalmente inconsciente, llegué a ese punto en el que decía, bueno, tranquila, ¿cuánto hay que producir? Bueno, ok, listo, ya tengo la estrategia, no, es fácil. ¿Por qué? Porque ya había una evidencia de haberlo logrado, entonces estaba como muy relajada en que a través de mi negocio yo era capaz de lograr cualquier cosa. Así que entendí que buscar primeramente a Dios no es dejar, y esto es algo que voy a tener que hacer constantemente, pero entendí que es algo que es un día a día y que no se trata de dejarlo todo y tirar todo por la borda, tirar todo lo que había construido por años a la basura y ya, sino era marcar prioridades, poner a Dios en el primer lugar, buscarlo primero a Él y luego lo demás va a ser añadido en mi vida. Es comenzar el día preguntándome, Dios, ¿qué quieres que haga? Dios, ¿qué quieres que hable hoy? Dios, ¿qué quieres que diga hoy?
porque básicamente mi negocio es Dios actuando a través de mí. Entonces es reflexionar y hacer esa pregunta todos los días: ¿qué quieres que haga? Es meditar en sí mis valores, o mejor dicho, los valores de mi marca, los valores de mi negocio lo están reflejando a él. O estoy emprendiendo y liderando a mi comunidad desde mis heridas, o desde mi ego, o desde mi necesidad de aprobación. Preguntarme si mi negocio refleja a Cristo o está reflejando a Erika como una persona con muchas capacidades, etcétera, etcétera. ¿Quién glorifica mi negocio? Y sí, obviamente, tenemos dones, tenemos talentos y está bien ser usados y está bien reconocer el esfuerzo humano que día a día ponemos en ser mejores profesionales. Pero al final la base de mi negocio, ¿qué está mostrando? ¿Está mostrando a Cristo a través de mí o está mostrando que yo soy la más capaz para ser mentora de emprendedores? Así que entendí que buscar primeramente a Dios es construir desde la obediencia y no desde esa ansiedad por los resultados. Los resultados van a llegar, pero que el foco no esté en el resultado, en lo que tengo que lograr, en la meta, sino en construir desde ese propósito, desde esa verdad que Dios es quien dirige todo y es quien me va a proveer y quien me va a dar todas las cosas. Y de alguna manera eso también nos va a permitir poder caminar y construir negocios con paz y con tranquilidad, con cabeza fría, poder obviamente tomar decisiones y generar estrategias, pero desde la paz, desde la tranquilidad de que es un negocio que estamos construyendo para edificar y para impactar la vida de otras personas a través de los dones y talentos que nos fueron entregados. Algo que entendí es que cuando creamos negocios sin buscar primeramente a Dios, vamos a caer en ciclos de agotamiento, vamos a estar constantemente con esa sensación de estar saturados. Y cuando te pones a ver, realmente no lo estás, pero sientes esa sensación como cuando tienes una lista de pendientes sin resolver. Bueno, esa sensación es la que yo experimenté. Y adicional a eso, me encontré tomando decisiones por necesidad. Ya no eran decisiones tomadas desde una dirección o desde una visión, sino era desde una necesidad. Y era una necesidad que no entendía, porque al final era una sensación que yo trataba de entender y no le daba una respuesta. Entonces buscaba o validación o de verdad estaba totalmente perdida, y esa fue para mí la consecuencia de no tener negocios o no construir mi negocio buscándole primeramente a Él. Creo que cuando decidimos crear negocios buscando primeramente el reino de Dios, lo que sucede es que le damos el permiso a Dios que nos sostenga. Entonces emprendemos como, yo me imagino a mi hija pequeña, cuando yo la cargo, cuando ella se siente mal, cuando ella está triste, cuando ella está asustada, que viene a mí y yo la cargo, yo la upo y ella pone su carita en mi hombro, como esa sensación de placer, de estar tranquila. Yo me imagino algo así, o sea, cuando decidimos buscar primeramente a Dios y lo incluimos en la ecuación, se siente como de esa manera, como estoy protegida, estoy tranquila, estoy en un lugar seguro, aquí nada malo puede suceder porque Dios está delante, yo le di el lugar, que Él dé dirección a esto y yo simplemente voy a obedecer y hacer lo que entiendo que debo hacer en obediencia. Entonces, ¿qué pasa cuando lo ponemos a Él en primer lugar o ponemos a Dios en primer lugar? En primer lugar hay paz. Hay paz aunque no tenga todas las respuestas. Y creo que ese fue el mayor desafío, o está siendo el mayor desafío en este tiempo en mi marca, porque yo soy una persona por naturaleza estratega. Eso quiere decir que para mí es necesario conocer el principio, el final, el plan, la meta, el objetivo, o sea, todo muy estructurado, soy muy estructurada. Y este tiempo, si bien obviamente respondo a una estructura, porque está bien, Dios también es un Dios de orden y de eso se trata también, yo creo que Él de alguna manera voy como caminando y me va mostrando nuevas cosas que no tenía en el radar o no tenía en el libreto, pero resulta que es aún mejor de lo que ya yo había planificado y se adapta a lo que ya yo había planificado y es impresionante, o sea, y te hablo de personas que me llegan contándome cosas, contactos, oportunidades, mejor dicho, un montón de cosas que surgen en el caminar, en el ir caminando, a veces hasta con una venda en los ojos,
sin saber qué viene, sin saber qué va a venir, a pesar de tener una estrategia, como que esa estrategia constantemente se va derrumbando por una mejor idea de parte de Dios y es simplemente ir como caminando, sorprendiéndome, mejor dicho, cada día por las cosas que Dios me va mostrando a través de personas, de su palabra, de mis devocionales, de lo que sea. Es impresionante. Otra de las cosas que creo que podemos sentir y experimentar al momento de ponerlo a Él primero es que noto que hay fruto. O sea, hay fruto aunque no se ve inmediatamente. Es esa sensación de que lo que estás haciendo, aunque no veas el resultado inmediatamente, sabes que está dando resultados aunque no lo puedas ver. O sea, es esa seguridad de que lo que estás haciendo está dando fruto y fruto abundante. Y creo que otra de las cosas que se experimenta es, hablando de recalculando, es esa dirección. Es como cuando pones un GPS y sientes que hay una dirección hacia donde vas a caminar, aunque, como te dije anteriormente, no tenga todavía como muy claro y a veces en el caminar pasen cosas y cambien cosas, pero esa sensación de que hay dirección. Yo sé que estoy caminando bajo una dirección. Y es tan increíble porque el Señor, o lo puedo sentir en mi negocio, porque el Señor conoce cada uno de los detalles, o sea, sabe que eventualmente tengo escasez de tiempo para crear contenido, para grabar, pero entonces surge algo que me ayuda a que pueda grabar contenidos más rápido, o sea, provee de las cosas, provee de los equipos, provee de las herramientas, provee de las personas que me pueden ayudar a acelerar el proceso o poder delegar la edición y cosas así. O sea, es impresionante y surgen y llegan solas y llegan de repente y es maravilloso cómo puedo sentir en esos pequeños detalles que Dios está en el asunto, que Dios forma parte de todo mi negocio y que un simple acto de obediencia, aún con temor, ha traído un montón de cosas que esto es recién hace un mes, 2 meses para acá, y no me puedo imaginar lo mucho más que va a poder hacer en mí y por supuesto a través de mí. Eso me genera como mucha expectativa y me mantiene en esa emoción de niña pequeña de ya viene la Navidad, ya viene el cumpleaños, ya vienen los regalos, esa sensación de qué viene mañana, qué voy a descubrir, qué voy a hacer, incluso en medio de los desafíos. De hecho, hace una semana pasé por una situación que tuve que resolver en mi negocio y que no era nada agradable. Y sinceramente esa sensación de lo vamos a resolver, se va con poder tener esa cabeza fría para encarar, para resolver, para tomar decisiones, definitivamente para mí ha marcado una gran diferencia. Y si quieres que te diga cómo hacer esto de manera práctica, yo te invitaría a hacerte 3 preguntas para que de alguna manera tú también pudieras sentarte y decir, tengo que recalcular que estoy moviéndome en la dirección correcta, estoy haciendo lo que fui llamada a hacer. Yo te invitaría a hacerte 3 preguntas. La primera, estás orando antes de tomar decisiones y escúchame bien, orar antes de tomar decisiones muchas veces es un desafío porque no es solo orar. Es orar y muchas veces esperar. Y no siempre esa respuesta llega inmediatamente que la buscamos. A veces es orar, es volver a orar, es seguir orando y es esperar hasta que llegue esa respuesta de parte de Dios que nos diga qué dirección tomar. La segunda pregunta que yo me haría es, ¿estás dejando espacio para escuchar su voz? ¿Qué significa esto? Muchas veces estamos tan llenos de cosas, tan llenos de compromisos, estamos tan llenos de contenido, redes sociales, televisión, Netflix y un montón de cosas más. Y cuando nos damos cuenta, estamos tan llenitos que no tenemos espacio para que entre nada más. No entra ni una palabra de parte de Dios. Entonces muchas veces somos nosotros los que tenemos que callar las voces externas para poder escuchar su voz, para poder escuchar su palabra y su dirección. Y esta es la tercera respuesta que yo me hice y que de verdad apliqué y es, ¿estás dispuesta a soltar algo, aunque sea rentable, aunque dé mucho resultado, por obediencia a Dios? ¿Estás dispuesta a hacerlo? Y si me dices que no, no te voy a culpar, no te voy a juzgar, porque yo también me hice esa pregunta y muchas veces dije, uy, me da miedo.
Y capaz que en mi corazón decía, sí, sí quiero, pero tengo miedo. Y el Señor también sabe que tenemos miedo, Él sabe que somos vulnerables, Él sabe que nos va a costar, lo sabe. Pero yo creo que está en esa acción de fe, de saber que nosotros vemos lo que nos pasa como lo mejor, porque muchas veces vemos la vida desde nuestras heridas y nuestras creencias limitantes, pero Dios tiene muchas veces, no, mejor dicho, siempre los planes de Dios son mejores que los nuestros. Entonces, a veces nosotros mismos, por estar tan aferrados a los que creemos que es espectacular y que no me puede pasar algo mejor, nos aferramos tanto a eso que no damos el permiso a que Dios obre aún mejor de lo que nosotros creemos que merecemos, porque muchas veces estamos desde ese lugar, desde, ay, yo no, y Dios a lo mejor tiene planes mucho mayores y seguramente que sí, tiene planes mejores que los nuestros. Entonces, a veces es saber que si yo suelto porque Dios me manda a soltar, porque es un acto de obediencia a Dios, detrás de ese acto de obediencia viene a cosas aún mejores, aunque no las vea en el momento. Y está bien, vienen cosas aún mejores para mi vida. Y ya yo te quiero invitar para que puedas hacer esto una rutina, lo hago yo, es toma tu agenda. Mira, yo en este tiempo a la gente me dice, ay, no me dio tiempo. Yo le digo, mira, esto no es falta de tiempo, es falta de prioridad. Chau. O sea, no nos justifiquemos. Toma tu agenda y tacha ese espacio que le pertenece a Dios. Yo en lo particular me reto todos los días a levantarme a las 5 y dedico 1:30 para estudiar la palabra de Dios, para ver mi devocional, para escuchar. Ahora estoy escuchando la Biblia en un año, lo estoy haciendo en audiolibro, acompaño con la lectura y pues nada, saco mis reflexiones. Y además siempre estoy haciendo algún devocional adicional y en eso se me va esa 1:30 y pues nada, para mí me da mucha paz poder comenzar el día entregando ese tiempo al Señor. Es como mi forma de decir, te doy mi primicia, te doy lo primero y lo más importante. Eso conlleva un sacrificio, me cuesta, no siempre es fácil para mí, me cuesta y mucho porque soy nocturna, no soy diurna, pero no tengo otro espacio, la verdad es que no lo tengo. El resto de mi día es bastante movido, además soy mamá y acá nosotros somos inmigrantes, vivimos en Uruguay y como familia inmigrante pues somos 3, mi esposo, mi hija y yo, y no es como, bueno, voy a dejarle a mi hija, a mi mamá que está, no está aquí cerca. Entonces es cuestión de encontrar la forma de hacer lo posible y marcar prioridades dentro de mi agenda a lo que es realmente prioritario, que en este caso para mí es Dios. Siempre lo logro y con esto quiero también que sientas paz. Siempre lo logro, no siempre lo logro. No siempre me levanto a las 5 de la mañana, no siempre lo logro hacer y eso también está bien. De hecho, hoy me pasó. Hoy, esta mañana, me levantó mi esposo a las 6:30, ni siquiera me levanté yo. Y yo no recuerdo haber apagado la alarma, pero bueno, mi cuerpo necesitaba descansar. Y pues simplemente me permití descansar, me permití dormir un poquito más y está perfecto. Hoy, bueno, saco otro espacio en la noche para poder cumplir ese tiempo también de buscar a Dios. Pero lo que sí es que no me permito terminar el día sin poder tener ese ratito de conversar con el Señor y paso el resto del día como constante conversación. No todos los días son iguales, no todos los días las cosas van a estar iguales, no todos los días tenemos el mismo tiempo, pero sí es importante poder incluir a Dios en nuestra agenda, porque muchas veces también queremos que Dios nos incluya en la suya. Muchas veces estamos constantemente, ayúdame Dios, pero no somos capaces de poder priorizarlo y darle un espacio importante a Él. A veces nos encontramos dándole, bueno, un ratito que me sobró. No, agarra tu agenda y que tu prioridad sea el espacio para Dios al mediodía, al desayuno. Así sean 30 minutos que puedas dedicar todos los días en tu agenda a Dios. Y lo demás, bueno, que se acomode, que lo demás se arregle dentro del tiempo restante, ¿no? Yo creo que ahí está el secreto, yo creo que como te dije al principio, es marcar prioridades, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no es abandonar, sino está en poder darle el primer lugar a lo que tiene el primer lugar. Así que si como yo estás en ese momento en el que sientes que estás persiguiendo algo y que no sabes qué es, que te sientes frustrada, que a lo mejor estás teniendo resultados pero aún así te sientes vacía, mi invitación es a pausar, a recalcular y a tomarte ese tiempo para
buscar primeramente la base, buscar primeramente a Dios, buscar la raíz, ir de vuelta al principio, ¿sí? Y desde ese lugar volver a construir lo que se supone que tienes que construir, pero desde esa paz y desde esa convicción y desde esa visión de lo que es eterno para tu vida, ¿no? De lo que realmente va a trascender a través de ti y de lo que Dios va a hacer a través de ti también. Este episodio es una invitación a que vuelvas al centro, a que pongas el foco, a que quites el foco de lo que te está desgastando y pongas el foco en lo que te va a sostener. Porque cuando buscas primeramente el reino de Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. Si este episodio fue de valor para ti y bendice tu vida, te quiero pedir 3 favores. El primero, que te suscribas. El segundo, que le des like, que comentes, pero que además, y lo más importante, que tú también puedas ser canal del amor de Dios para la vida de otras personas. Probablemente esto sea una palabra que necesite escuchar a alguien y está en tus manos poder compartírselo, poder enviárselos. Si entiendes que esto tiene que viralizarse y llegar a muchas personas, pues entonces comparte este episodio en tus redes sociales y mencióname. Si es a través de Instagram, como soy Erika Nanes. Debajo del episodio te voy a dejar todas mis redes sociales para que me escribas por mensaje privado. Para mí es muy importante poder leerte, poder interactuar contigo, que me puedas escribir, contarme qué te parece el podcast, algún tema que quieras sugerir. Para mí es súper, pero súper importante. Te veo nuevamente la semana que viene por acá, por nuestro podcast Recalculando.